manejando y aprendiendo pues todos los días en esta área. Y sin más por el momento, los dejo en muy buenas manos con la nutrióloga Ana. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Ok, ahí pueden ver la presentación. Sí. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, pues les voy a comentar brevemente de qué trata este curso de nutrición renal en el cual están hasta ahorita interesados. Vean, les comento. La enfermedad renal crónica es una patología que es multifactorial, es compleja, es progresiva y es irreversible, ¿ok? Eso quiere decir que una vez que el paciente comienza con un deterioro del filtrado glomerular, no va a ser posible como curarlo y restaurarlo al filtrado glomerular original que tenía. Posiblemente ya saben, solo para recordarles, la enfermedad renal crónica se clasifica en 5 estadios, donde usualmente detectamos a los pacientes cuando están en la categoría G3, porque ahí es donde se vuelven sintomáticos. Previamente en G1 y G2, las nefronas remanentes del paciente compensan la pérdida de la función renal. Entonces, usualmente G1 y G2 no los encontramos, pero sí deberíamos y podríamos hacerlo, inclusive desde el área de la nutrición. Ahorita les voy a decir por qué. Aparte de que los clasificamos de G1 a G5, también los subdividimos en categorías A1, 2 y 3, que corresponden a la categoría de albuminuria que tienen. Esto es debido a que la albuminuria es un predictor de la progresión de la falla renal. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, un paciente A1 con una albuminuria menor a 30 miligramos por gramo, usualmente va a ser muy estable, es decir, que su falla renal va a progresar de forma lenta. Inclusive puede quedarse en la misma categoría de filtrado glomerular durante muchísimos años. Mientras que un paciente A2 y sobre todo los A3 tiene una pérdida acelerada de la función renal. ¿Ok? Entonces, actualmente en nuestro país estamos enfrentando una serie de desafíos porque somos un país en transición epidemiológica. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos todavía el rezago de muchas patologías que corresponden más a un perfil epidemiológico de países en vías de desarrollo, ¿ok? Que serían enfermedades infecciosas, mortalidad materno-fetal, desnutrición infantil, anemia. Y por otro lado, tenemos una serie de patologías que se parecen mucho al perfil epidemiológico de los países desarrollados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahorita en nutrición hacemos muchísimas cosas con base en las recomendaciones de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos. Y eso no es como una locura pretenciosa, sino que tiene mucho sentido porque nuestro perfil epidemiológico se parece mucho al de ellos. Entonces, por un lado, tenemos patologías de países en vías de desarrollo, muchas patologías infecciosas todavía, y por otro lado, tenemos patologías de país desarrollado. ¿Como cuáles? Principalmente patologías crónico-degenerativas, o sea, obesidad, diabetes, mayor incidencia de cáncer, enfermedad cardiovascular. Todo eso se comparte mucho con Estados Unidos. Entonces, seguimos muchos lineamientos de Estados Unidos y en nuestro país, hablando específicamente de la patología que nos ocupa, bueno, ustedes ya saben que 7 de cada 10 mexicanos presentan obesidad, que es un factor de riesgo para desarrollar diabetes y enfermedad renal crónica. En México, esto que también no son cifras reportadas por el IMSS, porque además tenemos el problema de que la enfermedad renal crónica está subregistrada. Entonces, realmente no sabemos exactamente con certeza cuántos pacientes con enfermedad renal tenemos en México, pero tenemos unas cifras aproximadas recabadas principalmente por el IMSS, ¿ok? Entonces, ellos refieren que de nuestra población el 10% presenta diabetes y de ese 10% que desarrolla diabetes, la mitad va a desarrollar nefropatía diabética, ¿ok? De esa mitad, el 10% desarrolla enfermedad renal crónica, que es una de las comorbilidades más severas, más devastadoras y costosas de la diabetes tipo 2. De estos pacientes que entran a enfermedad renal crónica, 75% tendrán diálisis peritoneal, que es más accesible,
limita menos al paciente en cuanto a su capacidad para trabajar, para movilizarse, para desarrollar actividades cotidianas, es un poco más barata. Y 23% serán derivados hacia hemodiálisis, ¿ok? Y bueno, aquí les comento la esperanza de vida estimada. Es desde el diagnóstico, solamente 7 años si este diagnóstico es tardío. Es decir, si el paciente se le hace su diagnóstico cuando ya está en etapas muy avanzadas, por ejemplo, G4 o G5, eso sería un diagnóstico tardío. 9 años cuando inician terapia sustitutiva o menos, dependiendo de factores como, por ejemplo, desnutrición. Y 11 años para pacientes que reciben tratamiento temprano, es decir, que fueron detectados desde una etapa G3, ¿ok? Entonces, como pueden ver, pues no es un panorama sencillo, es un reto importante para nuestro país, porque además esta patología es muy costosa de atender, ¿ok? Entonces, pensando en un paciente G5 va a necesitar terapia sustitutiva, necesita una serie de medicamentos para manejar la patología, por ejemplo, quelantes de fosfato, eritropoyetina para combatir anemia, suplementos, por ejemplo, de hierro, de B12, de ácido fólico. A veces se le prescribe tratamientos para detener la progresión de la falla renal, como sería el uso de los alfa-cetoanálogos, más otros medicamentos que puede llegar a necesitar, ¿ok? Entonces, es una patología que limita mucho la calidad de vida del paciente, que tiene un impacto muy negativo en su estado de salud general y que además es costosa, ¿ok? Y bueno, esto tiene mucho que ver con el nutriólogo porque un predictor de morbimortalidad en los pacientes con enfermedad renal es el hecho de que presenten desnutrición, ¿ok? Entonces, los pacientes que tienen desnutrición tienen mayor número de comorbilidades. Por ejemplo, si tiene diálisis peritoneal, tiene desnutrición, tiene más riesgo de desarrollar infecciones como peritonitis. Y para todos los grupos de pacientes hay mayor riesgo de mortalidad cuando tienen un proceso de desnutrición y tienen menos calidad de vida, ¿ok? Tienen más cansancio, tienen menor capacidad funcional, tienen menor capacidad para desarrollar sus actividades del día a día. Y la desnutrición en estos pacientes, pues es un proceso que es complejo y multifactorial. Van a tener una serie de factores que son intrínsecos de la patología, por ejemplo, anorexia, inflamación subclínica, endocrinopatías, y aparte de eso, al proceso de desnutrición contribuyen factores externos, ¿ok? Que ya no son endógenos de su patología, por ejemplo, las restricciones dietéticas, ¿ok? Entonces, si han tratado con este tipo de pacientes, probablemente saben que requieren planes de alimentación que en etapas avanzadas pues son muy restrictivos, ¿no? Hay que contar la cantidad de agua que los pacientes ingieren, la cantidad de ciertos electrolitos que están ingiriendo, hay que monitorear las reservas y el peso. En algunos casos hay que restringir más las proteínas y por todo ello, todas esas restricciones dietéticas también contribuyen al proceso de desnutrición del paciente, ¿ok? Y la terapia sustitutiva, o sea, la propia terapia que le ayuda a conservar su función renal remanente y a mantener cierto estado de salud al mismo tiempo, va en detrimento de su estado de nutrición. ¿Por qué? Porque la terapia sustitutiva aumenta los mediadores de inflamación, que a su vez aumentan las endocrinopatías y aumentan el grado de anorexia del paciente. Y porque la terapia sustitutiva es capaz de remover ciertos nutrimentos, por ejemplo, las vitaminas hidrosolubles, y en cierta medida también remueve proteínas séricas del paciente, ¿ok? Entonces, el proceso de desnutrición del paciente es complejo y es algo no deseable porque aumenta su número de comorbilidades y su riesgo de mortalidad. Así que es muy importante que tengamos el mayor número de herramientas posibles para poder abordar esta problemática, que es compleja, pero poder abordarla como desde varios enfoques y tener varias estrategias y varias herramientas para poder mejorar la calidad de vida del paciente. La mayoría de ellos van a aspirar al trasplante renal, el cual puede ser de donador cadavérico o de donador vivo relacionado. En nuestro país no tenemos mucho la cultura de los trasplantes y la mayoría de ellos van a ser de donador vivo relacionado. Ahí la nutrición también juega un gran papel porque si el estado nutricio del paciente es adecuado cuando llega al trasplante,
va a tener más probabilidad de que su trasplante sea exitoso, no tenga rechazo y la función del injerto sea mejor, ¿ok? Y bueno, aquí les comparto igual como cuál es la consecuencia de cada uno de estos factores de desnutrición, ¿ok? Y bueno, como nutriólogos, actualmente se nos pide que trabajemos utilizando el proceso de atención nutricia de la Academia de Nutrición y Dietética, ¿ok? Entonces, esto se abreviaría PAN, hay que hacer PAN. Y en este curso lo que veremos es cómo aterrizar este PAN, que en la teoría es como muy completo, cómo podemos aterrizarlo a estrategias que sean muy prácticas, ¿ok? Entonces, a lo largo del curso, lo que veremos es, en el paso 1, que es la evaluación del estado de nutrición, vamos a ver cómo puedo evaluar al paciente con enfermedad renal crónica, pero buscando detectar si tiene o no tiene desnutrición, ¿ok? Entonces, ahí vamos a checar herramientas como la valoración global subjetiva, que me permite de forma rápida, económica, exacta y precisa diagnosticar si el paciente tiene desnutrición o tiene riesgo de desarrollarla. También veremos el índice de Bilbri, el cual es un índice compuesto validado, igual para descubrir si el paciente tiene desnutrición, pero con indicadores más objetivos que la valoración global subjetiva. Entonces, la valoración global subjetiva tiene ciertos sesgos que podemos corregir a través del uso del índice de Bilbri. Y también veremos este otro que está recomendado para pacientes en hemodiálisis, que es el MIS, Malnutrition Inflammation Score, que además de ayudarnos a determinar si tiene desnutrición, es un indicador de predicción de morbimortalidad. ¿Ok? Entonces es un indicador que es muy interesante y que además nos va a permitir hacerle un seguimiento al paciente para ver si su condición va mejorando o va empeorando a lo largo del tiempo. Igual veremos cómo documentar en historia clínica en formato SWOT, usando los indicadores de las categorías A, B, C, D, E, para poder elaborar historias clínicas que sean lo más completas posible y que no pasemos por alto como datos realmente relevantes para atender al paciente. Veremos cómo elaborar un diagnóstico nutricio en formato PES con la terminología oficial de la Academia de Nutrición y Dietética. Y en el paso 3, que es la intervención, veremos pues cómo hacer el cálculo dietético, ¿okay? Cuántas proteínas prescribir, cuántas kilocalorías, cuántos electrolitos, cómo calcular el agua y varias estrategias, ¿no? Por ejemplo, el uso de alfa-cetonálogos, algunas estrategias para ayudarle a controlar sus electrolitos. Veremos qué está pasando actualmente respecto a las recomendaciones de fósforo, que son las que más han cambiado a lo largo del tiempo para estos pacientes. Suplementación y cómo podemos usar pre y probióticos para ayudar al paciente a disminuir el síndrome urémico, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos, esa es la importancia de prepararnos cada vez más para ofrecer la mejor atención posible a este paciente. Uy, perfecto. Maestra Ana, ¿está abierta la clase para que hagamos algunas preguntas? Sí, claro. Sí. Bueno, en lo que a lo mejor nuestros compañeros nutriólogos se animan a hacer alguna pregunta por el contenido que hicimos. Yo les comento, yo no soy nutriólogo, digo, algunos ya a lo mejor ya me conocen por alguna masterclass, yo soy mercadólogo, pero a mí sí me interesa, maestra Ana, saber cuál es el mayor reto como nutriólogo renal o cuáles son los retos como nutriólogo renal. Ok. Bueno, en primera instancia sería la evaluación del paciente, porque son evaluaciones muy tardadas, podemos tardar hasta 1 hora y media o más en hacer la evaluación inicial. Son muchos indicadores que conjugar para hacer una evaluación adecuada del paciente. En segundo lugar, el cálculo dietético. A veces es un poquito complicado hacer el plan de alimentación, sobre todo cuando el paciente tiene cada vez más restricciones, ¿no? Entonces, a veces hay que restringir al mismo tiempo agua, potasio, fósforo y sodio, todo a la vez. Y entonces el plan de alimentación queda bastante restringido. Y lo tercero, que es muy importante, es el apego. A los pacientes a veces por muchas condiciones, o sea, puede que estén muy cansados de la enfermedad renal crónica, que tengan su calidad de vida ya muy deteriorada. Aparte, el síndrome urémico les causa confusión, les hace que les sea más difícil concentrarse
y también los puede inducir a deprimirse. Entonces, cuando tienen todas esas condiciones y tú llegas con tu plan de alimentación así de, no puedes tomar más que 1 litro de agua máximo al día y pases con los cubitos de hielo y no puedes comer frijoles, leche, almendras, etcétera, es difícil que se apeguen al plan de alimentación. Sobre todo cuando juntan todas estas condiciones más lo restrictivo del plan de alimentación. Entonces, esos serían como retos importantes para el trabajo que desarrollamos. Ok, perfecto. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿en algún estudio se puede revertir la enfermedad renal? O sea, volver a tener la función renal normal. Es que depende del diagnóstico y del origen. Cuando es enfermedad renal aguda, es reversible. Se puede recuperar la tasa de filtrado glomerular. Pero cuando es este diagnóstico de enfermedad renal crónica, no, porque las nefronas que se pierden no se pueden recuperar. Lo que aspiramos a hacer en pacientes en enfermedad renal crónica en etapas tempranas es detener la progresión de la enfermedad renal. ¿Okay? Porque si la detenemos cuando está entre G1 a G3, la vida del paciente es totalmente otra. Y si logramos, hay pacientes que se han mantenido ahí hasta 20 años en categoría G3. Entonces es otra calidad de vida de cuando son G4 o G5. Y hay cosas que se pueden hacer desde el ámbito de la nutrición para frenar la progresión de la falla renal. Igual depende de la causa por la cual el paciente está desarrollando la patología. Pero una vez instaurada no es reversible. Y eso es algo muy importante porque hay gente por ahí que va vendiéndole al paciente la cura milagrosa de la enfermedad renal crónica. Entonces, eso es falso. Se pueden controlar los síntomas, se puede mejorar mucho la calidad de vida, pero es irreversible una vez que está instaurada. O sea, la única forma que tendríamos de decir, usted está más o menos curado, sería el trasplante renal, recordando que aún los pacientes con trasplante renal no vuelven al 100% del filtrado glomerular de una persona sana. Perfecto. Y tengo otra pregunta ahora en el lado bonito. ¿Cuál es la mayor satisfacción o las mayores satisfacciones que tiene un nutriólogo renal? Ok. Bueno, sin duda es cuando tu paciente llega al trasplante y tiene un trasplante exitoso, eso es una enorme satisfacción porque le cambia la vida, o sea, es otra persona totalmente. Su estado de ánimo se ve transformado. A muchos pacientes, por desgracia, se lo toman a que están curados y a veces no cuidan adecuadamente la función de su injerto, pero esa es una gran satisfacción. Y también cuando observas mejoría en un montón de indicadores, o sea, cuando te das cuenta de que ya no está perdiendo peso, está ganando peso, cuando tiene ganancias interdialíticas entre diálisis estables, lo cual a ti te indica que se está pegando el plan de alimentación y que tiene menos riesgo cardiovascular. Cuando cambia lo bioquímico, pero cuando cambia también su calidad de vida, cuando tiene más energía para hacer cosas, cuando tiene menos trastornos, ahí es sin duda una gran satisfacción. Ok, perfecto. Y bueno, más o menos en promedio, ¿cuántos pacientes usted está atendiendo al día? En este momento no estoy atendiendo pacientes con esta patología, estoy dando consultas virtuales, pero en este momento me estoy enfocando más al paciente con diabetes, que es un paciente con riesgo de enfermedad renal crónica, y a pacientes con obesidad y síndrome metabólico y una que otra embarazada que tengo bajo mi cuidado. Ok, perfecto. Y bueno, y aquí, maestra, para esta parte de la formación como nutriólogo renal, no sé si usted nos pueda como comentar un poquito cómo fue que usted decidió entrar en este camino de la nutrición renal, o sea, qué le movió, si el ayudar más al paciente, lo que usted nos quiera contar, y esa es una. Y dos, ¿cómo fue su proceso de aprendizaje? O sea, primero, ¿que tomó un curso? ¿Cómo ha sido? Esas dos preguntas serían para mí para terminar. Muy bien. Bueno, a mí me interesó mucho este paciente porque yo hice la maestría en nutrición clínica en el Instituto Nacional de Perinatología. Entonces ahí teníamos convenio para hacer una serie de rotaciones en distintas sedes de Ciudad de México. Entonces yo ingresé a la unidad metabólica del Salvador Subirán y ahí estuve aprendiendo con la doctora Ángeles Espinosa, la doctora Paola Latriste, que son de las mejores investigadoras en nutrición renal de nuestro país, y con ellas aprendí el manejo de este paciente. Posteriormente lo seguí practicando y entrenando en el hospital Manuel G.A. González, que no es enfocado a la enfermedad renal, es un hospital general,
pero teníamos muchos pacientes que llegaban a cirugías, y yo estaba en el piso de cirugías y en el de enfermedades infecciosas. Entonces, en esos dos pisos teníamos varios pacientes que tenían diabetes, enfermedad renal, que llegaban por otras causas, o sea, llegaban porque necesitan cirugía por obstrucción del tracto gastrointestinal o con infecciones. Me tocó la pandemia de influenza H1N1 en el hospital, entonces llegaban por influenza H1N1, pero entre las comorbilidades que traían de base enfermedad renal crónica. Entonces también he tratado pacientes con enfermedad renal aguda y pacientes con enfermedad renal crónica en unidad de terapia intensiva. Entonces, siempre me gustó porque es un manejo muy, muy interesante, es desafiante, pero es satisfactorio cuando observas mejoría en los parámetros del paciente. Y en los pacientes que, bueno, esos eran hospitalizados, en los que deambulaban y llegaban a consulta externa, en ellos, muchos se apoyan bastante en su nutriólogo. O sea, obviamente confían en su nefrólogo y son atendidos muy bien por ellos, pero también confían bastante en el nutriólogo. Entonces, a nosotros era quienes nos contaban los retos que enfrentaban en el día a día para vivir con esta patología, y de ahí nació mi interés. Posteriormente me afilié al COMENUR, al Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales, que van ofreciendo cursos de actualización constante. Y eso también es muy importante porque la nutrición es una ciencia viva y dinámica. Entonces, las cosas que hace 5 años que estudiaste la licenciatura y te dijeron, esto es así, van saliendo estudios que van afianzando que es así o diciéndote, no, no es así, es por otro lado. O diciéndote, sí es así, pero hay otras opciones que ahora son mejores que esas, ¿no? Entonces, de ahí mi interés en pertenecer al COMENUR y en participar en el mayor número de cursos posible de ellos para poder mantener esta actualización respecto a cómo tratar a estos pacientes. Porque además, otra cosa importante de ellos es que a veces no logramos ayudarles. O sea, por más que intentas, no puedes porque la patología progresa muy rápido o el paciente de verdad no se está pegando al plan de alimentación. A veces no puedes ayudarles, pero puedes causarles muchísimo daño. Entonces, yo me he topado nutriólogos que le dan una sobrecarga de proteínas al paciente cuando está en esta fase donde más bien habría que restringir las proteínas. O que por el contrario, le restringen las proteínas cuando está en terapia sustitutiva, entonces contribuyen a la desnutrición. Así que a veces cuesta mucho ayudarlos, pero ¿cómo podemos causarles daño con una prescripción inadecuada? Entonces, para manejar esta población sí es muy importante mantener una actualización constante. Y bueno, la academia siempre dice, usa tu evidencia y tu pensamiento crítico para poder ayudar a los pacientes, y creo que esas dos herramientas son indispensables para realmente tratarlos y ayudarlos. Ok, perfecto. Y bueno, nutriólogos, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, a lo mejor específica sobre el contenido o esta parte de la formación. Hablen ahora o callen para siempre. Pueden ponerla en el chat y yo con gusto la voy leyendo, o pueden abrir su micrófono. Yo quisiera preguntar si va a haber algún curso o algo más completo con esta nutrióloga más adelante. Sí, Liz. Hola. Hola. Mucho gusto. Sí, de hecho estamos por abrir un taller de 20 horas con la maestra Ana. Ya ahorita nos estuvo compartiendo un poquito de su experiencia. Y les voy a mandar en el ebook que les mando ahorita en el grupo que tenemos. Ahí vienen ciertos datos del curso, ¿va? Igual si ustedes lo quieren, pónganme aquí en el chat, por favor, para que yo les mande el contenido. O sea, el contenido está plasmado primero en que sepamos toda la nomenclatura de cómo trabaja con un nefrólogo, para que podamos entender esa parte también y comunicarnos bien con el nefrólogo, y después toda la parte nutricia que va, pues que la maestra es muy, muy buena en esta parte. No sé si respondí, Liz. Sí, muchas gracias. Gracias. Por favor, ponme tu número y yo específicamente te mando la información. Sí, gracias.
Sí, gracias. Carla dice, ¿cómo accedo a este chat? Nada más pónmelo ahí, no sé si me doy a entender. O igual, Carla, mira, voy a anotar tu nombre. O póngame nada más su nombre, nutriólogos, los que están interesados. Obviamente el ebook va a ser para todos, es gratis. Y pues si quieren el temario del curso, pues pónganme ahí en el chat y también me pueden escribir al número, es mi número personal, con todo gusto les estoy apoyando. Hay una pregunta, maestra, digo ahí a lo mejor no sé si es un tecnicismo o algo así, de Ale, si usted la quiere leer, porque no quiero regarla. Ok, voy al chat. Energía González. Ajá. Ok. ¿Cuál fue mi experiencia trabajando en Energía González? Ok, pues estuvo muy interesante. Estuve en la clínica de cirugía bariátrica primero y al mismo tiempo que estaba en la clínica de cirugía bariátrica estuve en el piso de cirugía y en el piso de enfermedades infectocontagiosas. Después salí de la clínica de cirugía bariátrica y entré a la unidad de terapia intensiva. Entonces estuve ahí con ellos varios meses y al mismo tiempo que estaba en terapia intensiva seguía en el piso de cirugía y en el piso de infecto contagioso. Fue interesante, sobre todo el paciente de terapia intensiva, porque con ellos, no sé si has trabajado con pacientes con apoyo nutricio, pero lo rico de ellos es que el apego al tratamiento es del 100%, porque como no está en sus manos con qué se alimentan, con qué no, queda muy en tus manos qué es lo que les puedes ofrecer. Igual hubo limitaciones, es un hospital que le faltan recursos económicos, entonces a veces no contábamos con todo lo que hubiéramos querido, pero sin duda fue una experiencia de aprendizaje como muy valiosa. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Creo que no. Creo que hasta aquí vamos bien. Bueno, pues yo quedé encantado, de verdad. Muchas gracias, maestra Ana, por esta parte que nos compartió ahorita. Digo, han sido años de experiencia y ya nos quedó claro, ¿no? Que nos haya regalado ahorita estos 30 minutitos compartiéndonos lo que usted ha hecho. Muchísimas gracias también porque, bueno, a lo mejor igual y también faltan manos como nutriólogos en esta parte de lo renal, ¿no? Entonces, pues qué bueno que usted está formada en esto y se sigue actualizando, pues para seguir ayudando a la calidad de vida, como nos decía, de los pacientes. Y bueno, pues por en general, muchísimas gracias a los nutriólogos que ahorita nos están acompañando. Gracias por habernos regalado estos 30 minutitos de su tiempo. Lo valoramos muchísimo. Les estaré mandando la información en cuanto termine la clase. En unos 10 minutitos ya tienen la información que están requiriendo. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Y pues si deciden estar ya con más tiempo con la maestra Ana, pues vamos a estar también muy agradecidos. Muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Gracias. Gracias. Gracias, linda noche a todos.